y vamos a estar viendo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza, y está en sus Biblias, en el capítulo 5 de Mateo. Y esto es justo después, justo al comienzo realmente del ministerio de Jesús, y justo después de que ya ha empezado a tener algo de popularidad él en relación a los milagros que hace, tiene seguidores, empieza a tener, la gente está interesada en lo que él tiene que decir, y es justo en este contexto en el que comienza el Sermón del Monte. Ahora, el Sermón del Monte es largo. El Sermón del Monte es capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y el plan es ver todos esos capítulos, no sé en cuánto tiempo, pero va a ser un rato, y a lo mejor alternando con algunos otros temas, pero queremos tratar de ver todo lo que es el Sermón del Monte. Pero la primera sección que vamos a estar viendo del Sermón del Monte es estos primeros versículos, esta primera sección que termina en el versículo 12, empieza en el versículo 3 y termina en el versículo 12, que se llama las bienaventuranzas. Y es una sección muy famosa, muy conocida de la Biblia, la mayoría de ustedes las han escuchado y saben más o menos qué es lo que dicen, pero pocas veces nos hemos detenido a pensar con calma cuáles son las implicaciones de cada una de las bienaventuranzas. Y realmente de las bienaventuranzas surge el fundamento para lo que viene más adelante en el Sermón del Monte, porque las bienaventuranzas nos presentan con las características del verdadero cristiano, del que realmente heredará el reino de Dios. Estas son las cosas que describen el tipo de persona que realmente tendrá las recompensas eternas del reino. Entonces, creo que es muy importante que analicemos todas estas cosas cuidadosamente, y ahorita vamos a ver por qué. La Biblia nos invita a hacer eso, nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Vamos a leerlo nada más brevemente para que tengan el panorama más amplio de las bienaventuranzas. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, vamos a estar analizando versículo por versículo estas bienaventuranzas y tratando de ver qué es lo que dice acerca de nuestras propias vidas. Pero vamos a tratar de no desanimarnos desde un principio, porque esa es la tendencia de las bienaventuranzas, a deprimirnos. Porque cuando tú lees esto, la primera reacción que tienes es decir: ese no soy yo, así no soy yo. Y entonces nos vemos confrontados con un gran problema, que es:
Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo leer las bienaventuranzas entendiendo cómo se aplican a mi vida si veo que están tan lejos de una descripción de mi persona? Una lista de cosas imposibles de lograr. Imposibles. Entonces vamos a ir analizando cada una de estas bienaventuranzas porque cada una de ellas se compone de varias cosas. Uno es, obviamente, bienaventurado, que es la primera parte, que es esta promesa. Vamos a ver qué es eso y qué significa cuando la Biblia nos llama bienaventurados. La segunda parte es una descripción del carácter de esa persona o de cómo es internamente y externamente. Y por último, ¿cuál es la recompensa asociada con la promesa, con la bienaventuranza? Entonces, cada una de estas bienaventuranzas se compone de esos tres elementos. Y el día de hoy vamos a meditar sobre la bienaventuranza del versículo 3. Así que quiero dejar en claro unas cosas brevemente. Una es, estas bienaventuranzas son, vamos a establecerlo ya desde ahorita para que quede claro. Estas bienaventuranzas son una descripción de todos los cristianos. Todos los que realmente son cristianos entran dentro de lo que está describiendo aquí. Número 2, no es que unos contienen unas de las características de algunas de las bienaventuranzas y otras de las características de otras de las bienaventuranzas, sino más bien es todo un paquete, va todo junto. Y van a ver cómo se van a ir conectando unas con otras. Las bienaventuranzas tienen que ver unas con otras, no están realmente desconectadas. Entonces, cuando vamos viendo todo esto, esto es una descripción de una sola persona, de un solo tipo de persona, que es el verdadero creyente. Y al final del día, lo que tenemos aquí es la esencia de la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. La esencia de la diferencia entre un cristiano y un no cristiano está contenida dentro de estos versículos. Entonces, quiero que eso quede claro desde un principio para que ya entren a este estudio con esa mentalidad de que ese es el enfoque que tenemos. Les voy a mostrar por qué, porque al ir viendo cada una de ellas y ver cómo se relacionan con otras descripciones en otras partes del Nuevo Testamento de los cristianos, van viendo que efectivamente todo se armoniza, todo tiene que ver con el mensaje más grande que tiene el Nuevo Testamento. Bueno, esa es la introducción, esto es el estudio que vamos a ver el día de hoy, vamos a comenzar el día de hoy. Y hoy el enfoque en Mateo 5:3 es en lo que es la verdadera riqueza. Porque está un contraste, contrastamos esto con la palabra que tenemos aquí, pobres. Pobres pero ricos. Esa es la idea del versículo 3. Hay algo que nos define realmente al ser cristianos como los que realmente sí tenemos riqueza permanente y no solo temporal. Pero bueno, primero vamos a analizar la primera parte. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa bienaventurado? Ese es el concepto común de bienaventurado, es que significa feliz. Y piensen un poco en el contraste que tenemos aquí. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, ¿qué es lo último que leen del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo último que aparece en el Antiguo Testamento? Una maldición. Y cuando empieza el ministerio de Jesús, lo primero que enseña, lo primero que explica es ¿qué? Lo contrario, una bendición. Y está hablando de
la felicidad, sí, efectivamente, pero aún más profundo, está hablando del favor de Dios, está hablando de la aprobación de Dios hacia nosotros. No es nada más el hecho de que si eres feliz o no eres feliz. Es bienaventurado el verdadero estado de bienestar de una persona radica en esencia, no en su estado de ánimo, no en cómo se siente él con respecto a sí mismo, sino en lo que piensa Dios de él. Ese es el verdadero estado de bienestar de cualquier persona. Y lo más profundo de las bienaventuranzas es eso, no es nada más cómo tú te sientes, es lo que Dios piense de ti. Bienaventurado, bienestar, felicidad, porque Dios está aprobándote, porque Dios es el que está derramando su favor sobre de ti. Esa es la verdadera esencia de ser bienaventurado en este pasaje, recibiendo el favor de Dios. Y ahora quiero que noten otra cosa acerca de las bienaventuranzas, y es que está haciendo una descripción aquí. Las bienaventuranzas describen un estado, no son un mandamiento. Ninguna de estos son un mandamiento. Ninguna dicen, sean pobres en espíritu, o lloren, o sean mansos, o tengan hambre y sed de justicia, o sean misericordiosos, o sean limpios de corazón. No son mandamientos. Está describiendo a un tipo de persona, punto. Está diciendo, así hay una categoría de gente que es bienaventurada. Y esto es una descripción, no un imperativo, no un mandamiento. Es muy importante porque esto nos va a dar todo el fundamento para lo que vamos a ver, que es la esencia y la razón por la que empieza con la primera bienaventuranza de pobres en espíritu. No contienen cosas que tú y yo tenemos por naturaleza la capacidad de hacer. Y quiero que veamos brevemente algunos, aquí, estos son algunos de las descripciones de lo que otras partes del Nuevo Testamento hablan en relación a este tipo de felicidad. Vean lo que dice 2 Corintios 13. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Entienden la importancia de estas descripciones? O sea, no están diseñadas para que tú digas, pues le tengo que echar más ganas, porque no voy muy bien en las cosas que están aquí. Son descripciones para que tú puedas evaluar cuál es tu verdadera condición delante de Dios. Y tú puedas decir, a ver, ¿cómo es que puedo comparar mi vida, mis convicciones, la manera en que yo enfrento las circunstancias de mi vida con lo que dice aquí? Yo debo de evaluar mi propia vida constantemente para ver si estoy en la fe. O sea, la vida cristiana nunca en la Biblia es algo a lo cual Dios nos dice, a ver, acuérdate, ¿algún día recibiste a Jesús? ¿Algún día hiciste una oración para recibir a Cristo en tu corazón? Trata de acordarte. No, sí, creo que como hace 10 años hice una oración. Estás bien. La Biblia nunca dice eso.
La Biblia nunca nos regresa hacia el pasado para que en base a un momento del pasado tú puedas saber cuál es tu condición del presente. La Biblia te dice, evalúa ¿qué? El presente para saber si estás en la fe. No evalúes el pasado. Evalúa dónde estás ahorita. Hasta dónde te ha traído Dios ahorita, para que puedas entender si realmente eres parte de la familia de Dios y beneficiario del reino de Dios o no. Esa es la exhortación que Pablo nos hace en 2 Corintios 13. Y claro, hay otros pasajes aquí, Hebreos 12:14, 1 Juan 2:15, Santiago 4:4, que constantemente nos están exhortando a evaluar nuestra condición delante de Dios para entender si somos parte de la familia de Dios o no. Y una de las características, yo quiero mostrarles también, que una de las características de un verdadero cristiano va a ser el hecho de que cuando lee el Sermón del Monte, añora estas cosas. Dice, sí, yo quiero esto para mi vida. Y que no es indiferente ante lo que la palabra de Dios dice. Entonces, evalúen estas cosas, evalúen cómo se sienten con respecto a esto que acabamos de leer, qué los hace sentir. Los hace decir, si este es el tipo de persona que yo quiero ser, creo que esto es lo que Dios ha estado haciendo en mi vida, o dicen, bueno, pues realmente estoy bien, no creo que me haga falta ninguna de estas cosas, creo que no voy tan mal. Y entonces, esas son las cosas que yo quiero que vayan pensando a lo largo de esto. Bueno, si esta lista de cosas de las bienaventuranzas es tan difícil de lograr, si es una lista tan imposible para cualquier persona, porque nuestra naturaleza va en el sentido contrario a todas estas bienaventuranzas o las características de las personas a las cuales se les promete ser bienaventurados. Si yo digo, es que yo no soy así, yo no soy pobre en espíritu, yo no soy el tipo de persona que llora, yo no soy el tipo de persona mansa, yo no soy el que tiene hambre y sed de justicia. Claro que no lo eres, porque naturalmente ninguno de nosotros somos así. Naturalmente todos tenemos la tendencia a irnos en otra dirección. El problema, hermanos, y voy a aclarar esto desde un principio, es que algunas personas piensan que estas son descripciones del carácter de alguien, como del temperamento. Pues hay personas que son mansas por naturaleza, así nacieron, son su personalidad. Y hay personas pobres en espíritu porque así son, o sea, son muy sencillos, no se molestan de las cosas. O sea, empezamos a pensar que mi personalidad es lo que está siendo descrito aquí. Yo quiero decirles que no hay nadie que posee la personalidad del carácter de las bienaventuranzas. Es decir, no son descripciones de personalidad. Son descripciones de una obra que Dios hace. Y es tanto milagro en la persona que es sumamente egoísta y extrovertida en su egoísmo y orgullosa y deja que la gente sepa lo orgullosa que es. Y por otro lado, la persona que dice, ay, pobre de mí, nadie me hace caso, yo no soy nadie. Y de esa manera también manifiesta su orgullo. Entonces, es milagro de los dos lados. Ambos necesitan una regeneración de su corazón. Porque no es lo que está describiendo aquí, no está describiendo nada más cómo es uno y cómo es otro, y el que es más optimista y más negativo, porque así somos por naturaleza, ¿no? Tenemos ese tipo de personalidades, pero eso no es lo que está siendo descrito aquí. ¿Qué es lo que está siendo descrito aquí? Está siendo descrito un estado que es obtenido a través de Cristo. Cristo es el medio a través del cual llegamos a lo que está en estos versículos. Y quiero mostrarles, si van un poquito más adelante, versículo 20.
Porque quiero que vean de dónde saco esto. ¿De dónde saco la imposibilidad del sermón del monte, de las bienaventuranzas, de poder cumplirlo? Vean lo que dice el versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El camino de los fariseos es, vamos a cumplir la ley. Vamos a hacer todo lo que la ley manda, y eso vamos a hacer ese tipo de gente intachable, que en todo está cumpliendo perfectamente. ¿Y qué dice Jesús acerca de eso? ¿Quieres ir por ese camino? Hazlo. Porque ese es el camino, de hecho. Pero si vas a ir por ese camino, tienes que ser todavía más perfecto que los fariseos. Y eso se confirma nuevamente en el versículo 48. Sed pues, ¿qué? Vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está un estándar para la vida cristiana. Ahí está lo que Dios demanda. O sea, las bienaventuranzas son un reflejo de esto. Cristo es el ejemplo claro de todas estas características de las bienaventuranzas. Cristo es, ¿no? Él es el ejemplo supremo de pobre en espíritu, del que llora, del manso, del que tiene hambre y sed de justicia, del misericordioso, del limpio de corazón, del pacificador, del que padece persecución por causa de la justicia. Él es estas cosas. Jesús es estas cosas. Entonces, la única manera de poder cumplir lo que Jesús les dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es a través de alguien que es así. Es exactamente la descripción de alguien perfecto, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, esto es lo que realmente, a lo que está apuntando todo en las bienaventuranzas. Está apuntando hacia un estado obtenido a través de Cristo. Vean lo que dice 1 Timoteo 6:15. Dice el versículo 15, y esto es en relación a lo que significa ser bienaventurado. Nuestro Señor Jesucristo, el cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, que guardas el mandamiento, vamos desde el 14, que guardas el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Quién es el bienaventurado de bienaventurados? ¿Quién es el que goza un estado de real bienestar? Dios. Él es el bienaventurado por excelencia. Por eso cantamos te bendeciré, porque lo que cantamos cuando estamos diciendo te bendeciré es tú eres bendito sobre todas las cosas que pueden ser benditas, porque de ti viene toda bendición. Si en ti radica la esencia de lo que es bueno, de lo que es bienaventurado, entonces es apropiado decirle a Dios, te bendeciré. Porque no es que yo le agrego
mayor bienestar a Dios, es que yo reconozco lo que Dios es, su bondad y su bienestar, lo estoy reconociendo cuando yo digo, te bendeciré. Entonces, aquí Pablo lo describe como el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Si Él es la esencia de la felicidad, si Él es la esencia del bienestar, entonces tiene sentido que solo es a través de Él, a través de quien podemos encontrar esas cosas realmente. Pero cuando hablamos de felicidad, sabemos que todo el mundo lo busca, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo tiene este deseo con el cual fueron creados, que dice, yo quiero aquello que me satisfaga, que me dé placer, que me dé satisfacción y que al final del día pueda decir, esto me hace feliz. ¿No es cierto que todos buscan eso realmente? Todos están en esa búsqueda, todos están en un camino donde están tratando de llegar a un punto en el que puedan encontrar un cierto nivel de satisfacción. Por eso es que cuando pierde un equipo en el mundial, lloran, con lágrimas de verdad. Los ves muy toscos, muy hombres en la cancha, y ya cuando les ganan, tantos como bebés. ¿Por qué? Porque su felicidad, su búsqueda de felicidad, radica en un juego que es muy injusto, ¿no? En realidad. Y puedes ganar o perder en un momento y ¿dónde está tu felicidad? Esa es la pregunta. ¿En qué radica tu contentamiento y tu satisfacción? Entonces muchas personas están buscando avanzar en el mundo corporativo y tener mejor trabajo y mejores sueldos y tener mayor influencia y mayor reconocimiento. Esa es su satisfacción, de ahí viene su satisfacción. Otros están buscando una relación con una mujer o con un hombre y están buscando que eso traiga un nivel de satisfacción a sus vidas. Y entonces todas estas cosas, cada uno de nosotros tenemos que evaluar qué tanto depende nuestra felicidad de esas cosas. ¿Qué tanto varía nuestra satisfacción y nuestro gozo cuando las tenemos o no las tenemos? Esto es con lo que nos está confrontando, creo yo, el Sermón del Monte. Pero si este estado es obtenido a través de Cristo, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en cada uno de nosotros para convertirnos en este tipo de persona descrita aquí? Tiene que pasar lo que describe Ezequiel 36, 26. Yo voy a cambiar, dice Dios, su corazón. Les quito el corazón de piedra, les doy un corazón de carne, un corazón conforme a mi corazón. Eso es lo que tiene que pasar en cada persona que quiera y aspire a ser parte de lo que está en las bienaventuranzas. Mateo 5, 21 al 32, lo vamos a estar viendo, no sé en cuánto tiempo, pero estos versículos describen lo que Jesús decía en relación al corazón. Porque Él decía, bueno, a ver, ustedes escucharon que la ley decía, no cometerás adulterio. Y entonces de repente muchos de nosotros nos sentimos muy bien hasta ese punto porque decimos, ay, pues yo no caigo entre esa categoría. Yo voy bien, ¿no, Dios? Y de repente Jesús los confronta con algo más profundo debajo de ese mandamiento y dice, pero lo que está debajo de ese mandamiento de no cometerás adulterio no es una conducta externa, es algo en el corazón del hombre.
Esa es la raíz del problema. No es si lo haces o no lo haces. Es qué es lo que hay en tu corazón. Esa es la raíz. Y entonces dice Jesús, yo les digo que debajo de ese mandamiento hay algo más profundo, que es: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. O sea, ella se hizo culpable de eso. Entonces ahí sí, creo que ninguno de nosotros puede decir voy bien. Ninguno, ¿verdad? De repente nos ha desarmado completamente Jesús en relación a lo que nosotros pensamos que es una buena persona, un buen cristiano. Decimos, ¿cómo le hago, Dios? Porque mi corazón sí codicia. Porque lo que hay en mi corazón yo no lo puedo controlar. Yo no puedo decirle a mi corazón, no, no hagas eso. Mi corazón tiene esta tendencia natural que me lleva en esa dirección. Así es. Dios, ¿qué hago? Cuando miramos a Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, Él comienza un proceso a través del cual Él mismo cambia lo que hay en nuestro corazón. Para que tengamos una nueva naturaleza, completamente nueva. Y ser bienaventurado representa gozo y felicidad permanentes e inalterables. Cada uno de nosotros puede meditar sobre lo que existe hoy en día en el mundo y lo temporal que es. Ya hablé un poquito de eso. Pero en Eclesiastés 1, versículo 2, leemos que al final del día, alguien que tuvo todas las cosas materiales posibles, una de las personas más influyentes, con más dinero, con el imperio más grande que ha existido probablemente, en relación a lo que representaba su influencia y su poder, que fue Salomón. Al final del día, cuando evaluaba todas esas cosas y las veía, y veía lo temporal y lo frágil y la poca satisfacción que realmente obtenía en su corazón, al final del día decía, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y este es un hombre que literalmente lo tuvo todo. O sea, tenía suficientes concubinas y esposas como para estar con una diferente todos los días del año por varios años. Ese era el tipo de poder y de satisfacción que él tenía. Tenía un imperio, un ejército, un castillo, un palacio. Y al final del día dice, todas estas cosas no me satisfacen, pero no me satisfacen porque sé que pasarán, sé que no durarán para siempre, sé que no son eternas. Y al pensar en estas cosas, empezamos a entender qué es lo que realmente Jesús estaba diciendo cuando decía bienaventurado. O sea, esa es la profundidad de lo que Jesús tiene en mente cuando está diciendo bienaventurado es aquel que... Jesús sabe lo que es ser realmente feliz. Pero en conexión con lo que he estado diciendo acerca de la fe en Cristo, Philip Yancey, él dice que bienaventurado, una buena traducción de bienaventurado podría ser suertudo. Y la razón por la que él lo dice de esa manera es porque él dice, suertudo describe un poquito mejor el hecho de que
no es nada en ti que te hace bienaventurado. O sea, no es algo que tú ganas, no es algo que tú llegaste a obtener, es algo que se te dio. No es exactamente un término teológico, pero les va dando la idea de hacia dónde vamos. Los fariseos buscaban su felicidad en la tradición, los saduceos buscaban su felicidad en el modernismo, en adaptar la tradición para que se acoplara a la cultura. Los esenios eran este grupo de personas que decían, no, la manera de la verdadera felicidad, de la verdadera bienaventuranza es ir y apartarme, como lo que hacían los monjes. Voy a ir y estar totalmente solo, yo nada más yo y Dios. Eso es la verdadera felicidad. Los celotes eran aquellos que buscaban la revolución política y decían, no, la verdadera felicidad está en tener libertad, en no dejar que nos opriman, vamos a hacer este movimiento político. Este es el tipo de gente que estaba escuchando a Jesús. Este es todo el tipo de las categorías que había dentro de los judíos. Entonces Jesús está llegando, está rompiendo con los conceptos que existían con respecto a lo que hace a una persona feliz. Todo esto va en contra de lo que vemos allá afuera que nos dice que nos hace feliz. Todas estas bienaventuranzas, cuando las vayamos estudiando una por una, vamos a ir viendo, no son lo que la gente piensa que los va a hacer felices. Entonces, estaba estudiando esto, son los tipos de personas que estaban escuchando a Jesús, ese es el tipo de personas que pensaban que tenían la solución a la verdadera felicidad y no es diferente a la gente de hoy en día. Hoy en día tenemos gente que cree que en las tradiciones y en la religiosidad encuentran felicidad. Hoy en día tenemos gente que cree que en ser políticamente correctos y adaptarse culturalmente a todo y no ofender a nadie y aceptar todo lo que otros crean nada más para no tener conflictos y ese tipo de actitud, eso es lo que los va a hacer felices, eso es lo que los va a llevar una vida de felicidad. O también la gente que es extremista también, como los monjes y ese tipo de personas que cree que solitos y sin nadie a su alrededor, eso es lo que los hace felices. O también la gente que está involucrada en la política y piensa que a través de la política y los cambios políticos, ese es el camino hacia la felicidad. O sea, no es diferente. Yo estaba viendo esto y decía, es que así es México. Los judíos son muy parecidos a los mexicanos. Tenían el mismo tipo de motivaciones. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es el mismo, no importa de qué país seas. Esta búsqueda de la felicidad y supuestamente en donde encuentras tu felicidad, eso es universal. Bueno, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Quiénes son los bienaventurados? Ahora sí. Primera descripción, primera bienaventuranza es ¿para quiénes? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ya hablé de esto, no tiene que ver con nuestra personalidad. Los pobres en espíritu, número uno, no son los pobres de dinero, que no tienen dinero. En Lucas hay otro sermón que es paralelo a este, y en ese no incluye esto de en espíritu, y entonces la gente dice, pues los pobres. Pero si eso fuera cierto, si sea bienaventurado ser pobre, de no tener posesiones, entonces pues estaríamos mal en inclusive tratar de ayudar a la gente. Quédate pobre, estás mejor así, ¿para qué te ayudo? Bienaventurados los pobres, pero sabemos que Jesús está tratando de llegar a algo más profundo, pero dice aquí Mateo, y creo que es lo mismo que también está en Lucas, es bienaventurados los pobres en espíritu, y tampoco tiene que ver con la personalidad de la gente. O sea, no está describiendo aquí a una categoría de gente, porque si hay gente así, que todo el tiempo te recuerda qué tan humildes son. Y dice, no, es que yo no soy nadie, yo aquí me siento en la esquinita, aunque nadie me vea y nadie me salude, pues yo aquí estoy bien, ¿no? Y yo sé que nadie me hace caso y que nadie nunca me habla y que
O sea, hay gente que se jacta de lo humildes que son, de lo insignificantes que son. Pero eso no es el tipo de gente que está describiendo aquí Jesús. No está describiendo un tipo de persona como sencilla, tranquilita, que no hace más, es introvertida o no le gusta hablar mucho porque, pues, no, es que yo no sé hablar, yo no sé palabras así muy sofisticadas como todos los demás, porque yo no fui a la escuela y pues a mí nadie nunca me ha ayudado toda la vida. Y así estás 5 minutos escuchando todo, o sea, todas las cosas malas que le ha hecho toda la gente y cómo han sufrido. Y al final del día reflejan una clase de orgullo. No es el tipo de persona que es bienaventurada en este versículo. ¿Cuál es? Sí es una cuestión nuevamente del corazón. Y el problema más grande del hombre es el orgullo. Y como ya les dije, se manifiesta de dos maneras completamente opuestas, pero los dos son orgullo. El que se jacta de lo humilde y lo insignificante que es, y el que se jacta de lo importante y lo inteligente y superior que es. Y creo que el Evangelio está diseñado para que si tú vas a llegar a Cristo, eso es lo primero que tiene que ser destruido en tu vida. Y es por eso, no es accidente, estoy convencido de que no es accidente, que Jesús empieza con esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuáles son esas personas que son pobres en espíritu? Los que se han dado cuenta quiénes son en relación a Dios. Esos son los pobres en espíritu. La tragedia más grande, el obstáculo más grande que hay para que una persona venga a los pies de Cristo es su percepción de sí mismo. Dios odia el orgullo. Dios odia el orgullo. Eso es lo que dice Proverbios 16:5, es abominación para Dios. Y vean lo que dice Romanos 3. Romanos 3:19, el Evangelio está diseñado de tal manera que destruye el orgullo desde el principio. Dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Tú sientes que eres especial? ¿Tú sientes que eres mejor que los demás? ¿Tú sientes que te portas bien? Para eso está la ley, para mostrarte que no es así. Porque siempre vas a poder encontrar a alguien peor que tú. Siempre. Hasta los que para nosotros son la gente más mala, los narcotraficantes y los violadores. O sea, aún ellos encuentran gente más mala que ellos. ¿No? El que violó a 2 dice, no, yo conozco una que violó a 10. Ese es peor que yo, entonces yo no estoy tan mal. Así es, o sea, no es, así estamos, es nuestra naturaleza del ser humano, es querer sentirnos bien con respecto a nosotros mismos porque vemos a los demás y nos comparamos con los demás. Pero ¿qué dice el versículo 27 de Romanos 3? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Si se fuera el camino por el que se porta bien, entonces tendríamos algo de que jactarnos. Pero dice Pablo, no, sino por la ley de la fe. Por eso es que es por fe la salvación. Para destruir el orgullo del hombre, para que el hombre no pueda llegar a Dios con algo que ofrecerle y decir, mira Dios, yo te estoy trayendo ese no te trajo tanto. Yo te estoy ofreciendo más. Porque mira, yo sé hacer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, mi servicio es más valioso para ti. Así, esa es nuestra tendencia a llegar a Dios de esa manera. Y entonces, el problema más grande del hombre es el orgullo. Y
estamos tan cegados con respecto a nuestra verdadera condición. Estaba leyendo esta analogía que, no me acuerdo cuál autor es, pero él dice que el ser humano es tan arrogante, tan orgulloso, tiene una impresión tan errónea con respecto a sí mismo, que dice que es como un ciego que dice: admito que la casa está oscura, pero no estoy ciego. Admito que no hay luz, pero no estoy ciego. O sea, es ese tipo de negación con respecto a nuestra propia condición. O sea, no estás viendo nada, todo está completamente oscuro, pero no, el problema no soy yo, es las circunstancias que me rodean. Entonces, esa es la verdadera condición del hombre. Y cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de algo que es la esencia del evangelio. ¿Cuál es la esencia del evangelio? ¿Cómo vengo a Dios? Y esta palabra pobres, hay dos palabras en griego de pobre. En español nada más se traduce a pobre, pero en griego hay dos. Y esta palabra, ¿cómo se dice? Mi mamá sabe cómo se dice. Tojos, ¿sí se dice? Tojos. Es una palabra que describe un nivel de pobreza. No es nada más carencia, no es nada más, ay, me faltan cosas, porque eso es lo que consideramos normalmente como alguien pobre. Alguien que le faltan ciertas cosas, que no tiene tanto como los demás. Pero esta palabra en particular de pobres en espíritu es una palabra que es todavía más abajo de pobre. Es la palabra de pobre que lo único que puede hacer es recibir, porque no tiene nada que dar. Nada. Entonces, es el tipo de pobreza que lleva a mendigar. Es ese tipo de pobreza. O sea, como no tengo nada, lo que voy a hacer es pedir que me den, porque no tengo nada. Tengo que bajarme hasta ese nivel en donde lo único que puedo hacer es recibir. Y entonces empezamos a entender que lo que vino a hacer Jesús realmente es a mostrarnos a través de la ley nuestra necesidad de Él, o sea, nuestra imposibilidad. Cuando Jesús les dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto, no me imagino que en la multitud dice, yo quiero tratar. O sea, de repente les planteó unas cosas que la gente se quedaba diciendo, llora. Jesús, tú estás poniendo algo. O sea, si los fariseos y los saduceos no estaban poniendo difícil la cosa, tú más. Y es justo lo que les dijo Jesús. Sí, yo les estoy poniendo más difícil la cosa. Porque yo les estoy mostrando que al menos que ustedes no están a un nivel donde lo único que puedan es recibir, nunca heredarán el reino de Dios. Nunca serán parte de mi familia. Al menos que se rebajen al nivel en donde digan, no tengo nada que ofrecer, lo único que puedo hacer es recibir el regalo que tú me das de tu gracia, que es tu perfección, tu justicia en mi lugar. Al menos que pueda llegar hasta ese punto, hasta ese nivel, nunca seré tu hijo. Entonces, hay algo que yo no había meditado mucho, pero creo que tiene que ver, que está relacionado. Está en Lucas, capítulo 2, versículo 23. Y aquí es donde tenemos, Jesús acaba de nacer y va a ser presentado en el templo. Perdón, versículo 34, Lucas 2, 34. Y Simeón
dice algunas cosas con respecto a Jesús, pero esta me intriga mucho porque él dice en el versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Es muy extraño lo que dice Simeón sobre Jesús. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Creo yo, no entiendo la verdad todo lo que está implícito ahí, pero creo yo que en esencia ese era el ministerio de Jesús. Confrontarlos con la ley hasta el nivel más bajo, donde no tuvieran nada más que ofrecer a Dios y reconocer su verdadera condición a través de las confrontaciones que hacía Jesús, decir, a ver, si tienes un pensamiento de lujuria de una mujer, entonces ya cometiste adulterio. Si nada más tienes sentimientos de rencor y de odio hacia tu hermano, ya es como si hubieras cometido asesinato. A ese nivel de confrontarlos donde nadie se salva y todos se quedan culpables, los baja al nivel más bajo de mayor humildad delante de Dios, ser orgullo, para luego hacer ¿qué? Decir, pues sean perfectos, como mi Padre es perfecto. ¿Cómo, Señor? Aquí estoy. A través de mí, crean en mí. Y levantarlos hasta el nivel más alto posible, hasta el nivel de perfección, donde ya no se puede ser mejor delante de Dios. Ya no puedo mejorar, yo no puedo construir sobre perfección, yo no puedo ser mejor que lo que Jesús ya fue. Si Dios me está dando su perfección, ya no hay más que lograr. Hasta ahí llegué. No se puede mejor que perfecto. Creo que eso es parte de lo que está implícito en la profecía de Simeón. Y claro, tenemos todos estos pasajes de Isaías 64, 66. No los vamos a leer porque va a ser más tiempo, pero ahí están los pasajes. Y todos esos pasajes hablan acerca de la importancia de cómo llegamos a Dios. Cómo nos humillamos delante de Dios y cómo Dios dice, al humilde de corazón, ese es el que yo aceptaré. Y hay una historia que está en Lucas, esa sí quiero que la veamos brevemente, Lucas 18 ya la conocen, pero es la historia de los dos hombres que vienen a orar al templo. ¿Se acuerdan? Y claro, este es el ejemplo más explícito de lo que significa ser pobre en espíritu. Lucas 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora fíjense a quién está dirigido. ¿A quién estaba dirigido esta parábola? Pues a los que pensaban que eran buenos. Es lo que dice. O sea, decían, pues vamos, estamos nosotros bien, no somos malas personas, Jesús. A ver, dinos en qué estamos fallando, a ver, dinos cómo no estamos cumpliendo la ley. Mejor háblale a las prostitutas y a los recolectores de impuestos, a esos que de veras sí son malas personas, porque nosotros vamos bien. Y a ellos les dice esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Dios con respecto a nuestra verdadera condición delante de Él. El Evangelio es solo para aquellos que se dan cuenta que no tienen nada que ofrecerle a Dios y que realmente son culpables delante de Dios. Por supuesto, el mensaje del Evangelio es que Jesús fue pobre en espíritu por nosotros. Eso es de lo que habla Filipenses 2. Que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. El vaciarse a Él mismo, despojarse a Él mismo de todo lo que poseía para poder ser lo que necesitábamos nosotros, que Él fuera para reconciliarnos con Dios. Es el ejemplo máximo de ser pobre en espíritu. El último punto de esta bienaventuranza es la promesa. ¿Cuál es la promesa para los que son pobres en espíritu? De ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos pues es un término que decimos muchas cosas con respecto al reino. A veces no entendemos bien de qué está hablando la Biblia cuando habla del reino, pero el reino es un reino tanto presente como futuro. Habla acerca de la potestad del reinado de Dios, y desde el Salmo 103, versículo 19, encontramos que Dios tiene el control sobre todas las cosas, sobre todo el mundo, porque esto es su reino. Dios sí tiene la potestad y el dominio sobre todas las cosas como su reino. Y especialmente cuando vino Jesús a la tierra, Él mostró la manera en que Él ya estaba trayendo el reino. Muchas veces dijo, y el reino de Dios está aquí entre ustedes. Esto es el reino de Dios. Sanaba gente y decía, esto es el reino de Dios. Véanlo en Mateo 12, versículos 27 y 28. Dice Jesús, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿en qué tiempo está? ¿Ha llegado? Presente. Ha llegado ya el reino de Dios. Pero al mismo tiempo, si van a Mateo 26, versículo 29, van a encontrar que hay un aspecto futuro también del reino de Dios. Mateo 26, 29. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y por eso seguimos celebrando la cena del Señor, porque hay un aspecto del reino de Dios que todavía no se ha cumplido, que es el reino del Padre, cielos nuevos y tierra nueva, Dios haciendo todas las cosas nuevas para establecer su reino, ahora sí, en un sentido perfecto, sin pecado, sin maldad, cuerpos glorificados. Bueno, eso es de escatología. Pero entendemos que hay un ya y un todavía no del reino.
¿Cuál es el de las bienaventuranzas? ¿Cuál creen que es? Ya el reino de Dios es de ustedes. ¿Por qué? Porque dice, es, no será. Si dijera será, entenderíamos, bueno, hay un reino futuro que también será nuestro. Claro. Pero Jesús quiere aclararnos que el reino de Dios comienza ahorita en la tierra, en el presente, ya es nuestro cuando nosotros entramos a la familia de Dios, cuando nosotros nos hacemos pobres en espíritu para ver al Padre a través de Jesucristo. El reino de Dios es de nosotros. Y quiero que entiendan el reino de Dios en contraste con ¿qué? Con otro reino. Existen dos reinos, ¿sabían? ¿Cuál es el otro reino? En nuestros indios. Sí hay un reino sin Dios, sí hay un reino de este mundo, un reino que constantemente se está enfrentando a pecado, a maldad, a enfermedad, a desastres naturales, a toda clase de cosas que llegan a nosotros porque existe otro reino en el cual también vivimos, que se llama, lo que Pablo describe en Romanos 8, versículos 21 al 23, la creación misma gime esperando ser libertada a la redención, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros también aguardamos la redención de nuestros cuerpos. Nosotros también estamos aguardando escapar del reino del pecado. Pablo lo describe en Romanos 6 como todo reino tiene ¿qué? Un rey. Cuando tú no estás dentro del reino de Dios, ¿quién es tu rey? El pecado es tu rey. El pecado es el que te domina. El pecado es el que rige tus decisiones, aunque no te des cuenta. Entonces Pablo nos exhorta en Romanos 6, presenten sus miembros como instrumentos de justicia al rey que ahora es el rey del reino al cual pertenecen, que es el reino de Dios, para que sean instrumentos de justicia, no instrumentos de pecado, porque ese reino, ustedes ya no son de ese reino. Pablo así lo define en Romanos 6 como el reino. Hay un reino que es el reino al cual toda persona que no es de Cristo pertenece. Su rey es el pecado, su rey es Satanás, su rey es sus deseos, su rey es todo lo que él le parece que es correcto hacer. Yo soy mi propio rey. Y hay un reino, el reino de Dios, en donde Dios es el rey y Dios determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y Dios es el que cambia nuestro corazón y Dios es el que nos empieza a llevar en esta dirección de las bienaventuranzas. Porque la esencia del reino del pecado es que está en enemistad contra Dios, como dice Romanos 5. Es la esencia del reino del pecado. Entonces Dios nos está invitando a un nuevo reino. Está diciendo, a ver, yo los invito a que formen parte de un reino donde yo soy el rey, donde yo soy el que los satisface, donde yo soy el que les da el gozo y la felicidad que están añorando en sus corazones, donde yo soy el todo en todo. Y la manera de llegar hasta ese reino es cuando ustedes reconozcan su necesidad de mí y que tienen que ser perfectos para venir a mí y que la única manera de ser perfectos es a través de lo que mi Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Si ustedes van por ese camino, el reino de Dios, el reino de los cielos, es de ustedes. Serán parte de Él para siempre, por toda la eternidad. Y eso es el mensaje de la primer bienaventuranza.